El Nahual. Derechos de autor. Voy a contar esta historia sin omitir detalle de acuerdo a lo que me dicten los recuerdos. A pesar de los años transcurridos, tengo la percepción de que todo ocurrió ayer. A pesar de situarse estos hechos en la década de los 80, soy originario de un pequeño rancho cerca de Guadalajara. Ahí vivimos plácidamente con mi padre, mi madre y hermanos. 4 hermanos, de los cuales fui el único varón. Tengo que ser sincero con ustedes sobre mis preferencias. Es importante mencionarlo porque mi condición me hizo tomar distancia a los afectos de mi padre, que siempre se negó a aceptarme. Mi condición, por aquellos años, formando parte de una comunidad tradicional, era difícil entender mis diferencias. Me hizo ser víctima de mis compañeros en la pequeña escuela rural donde realicé mis estudios de primaria, especialmente de un chico distinguido por su liderazgo en el grupo de niños de los grados más avanzados. Su nombre era Luis. Su principal diversión era hacer bromas sobre mis modales y mi forma de hablar. Me apodaba el Ica y era secundado por los demás chicos del rancho. Al terminar la primaria me fui para la capital a seguir mis estudios de secundaria. Una tía soltera, hermana de mi madre, me dio asilo en su casa. De ese modo mi padre y yo dejamos de tener comunicación. Pude estudiar una carrera en comunicaciones y conseguir un empleo que me permitía vivir tranquilamente lejos de los perjuicios de la gente de mi lugar de origen. Al correr los años, mis hermanas se casaron y también salieron del rancho. Mi madre falleció, dejando un tremendo vacío en nuestro corazón. Mi padre se había quedado solo en el rancho. Ahí cuidaba de su ganado, pues se dedicaba a la crianza de distintas especies para consumo humano. Una tarde, estando en mi oficina, mi hermana Carmen me llamó por teléfono angustiada. Mi padre había tenido un infarto y se encontraba delicado al cuidado de ella y su familia. Me pidió que fuera a verlo, pero yo aún tenía heridas sentimentales por el rechazo del hombre que fue mi progenitor y me negué a visitarlo. Carmen me suplicó encarecidamente que fuera al rancho y me hiciera cargo de la granja. Yo conocía muy bien las labores y atenciones que necesitaban los animales. Además estaba Matías, el viejo peón de mi padre y fiel compañero en su vida. Lejos de la metrópoli, después de pensarlo algunos días, solicité un permiso en mi trabajo y me dirigí a mi pueblo natal. El rancho estaba a varios kilómetros de la población, en un lugar apartado. Era un terreno de varias hectáreas donde había pasto para las vacas y los toros. Contaba con un bordo de agua que se surtía de la lluvia y de un arroyo que pasaba por la propiedad. La casa era pintoresca, estaba idéntica a cuando salí de ella. Rodeada de portales por los 4 costados, tenía unos recios ventanales de madera a través de las cuales se podía ver los 4 puntos cardinales de la propiedad. Tenía su troje donde mi padre almacenaba el forraje de los animales: cabras, cerdos, gallinas, toros y vacas. Se escuchaban desde los corrales y potreros. Al llegar a mi propiedad, era buscar al viejo Matías para ponerme al día con las necesidades de la granja. Me dirigí a buscarlo en su casa, que estaba del otro lado del bordo. Había que atravesar un solar lleno de huizaches, mezquites y nopales para llegar al lugar. Casi había olvidado la apariencia del viejo. Su piel tostada y curtida por el sol hacía contraste con su profunda mirada clara de ojos de un verde intenso y extraño. Sus manos grandes llenas de callos y su cabello blanco siempre relamido por un viejo sombrero de paja. Lo saludé con afecto mientras él me escrutaba con su mirada y asentía con la cabeza, diciendo a todo: sí, señorito, como manda el patrón. Me dijo que debía ir al pueblo por algunas vacunas para los animales, ya que varios habían muerto por una epidemia. Sin más, cogí las llaves de la vieja camioneta Ford de mi padre
y me dirigí al pueblo. Al llegar a la plaza de la población pude notar que todos me miraban con extrañeza. Estaba la antigua tienda de Don Meño, donde algunos lugareños bebían cerveza en el exterior. De pronto escuché: «Miren, ¿quién está de vuelta? El Maca del pueblo. Volvió tal vez en busca de algo. Ja, ja, ja». Esa voz me era todo conocida. Era Luis, que se había quedado a vivir en ese lugar y que se había vuelto un maleante de poca monta, seguido por un par de rufianes de su misma calaña. Pude ver su apariencia de vago, con la cara tatuada con una lágrima negra debajo del ojo. Ignoré la afrenta, pues mi objetivo en ese lugar era claro y temporal. No necesitaba problemas ni confrontaciones. «Nos vemos pronto», escuché mientras me alejaba del lugar. Después del incidente volví al rancho y traté de concentrarme en el problema que debía atender y evitar más pérdida en el ganado. Matías no me ayudó en silencio con las vacunas y terminamos una jornada extenuante de trabajo. Por la noche, después de comer algo, me disponía a dormir pronto. Escuché algo inquietante a los animales. Algo los inquietaba. Las gallinas batían sus alas y cacareaban, asustadas. Un perro no paraba de ladrar desde el lugar donde estaba encerrado y se podía escuchar a los toros bramar en el potrero. Me asomé por las ventanas buscando el motivo del alboroto. Solo se veía una leve bruma que cubría el rancho, casi al ras del suelo, y enseguida pude escuchar un aullido espeluznante y poderoso que hacía eco en toda la campiña. Luego llegó otro más fuerte, motivando que corriera a buscar el rifle calibre 22 que mi padre guardaba y que siempre estaba cargado. Llevado por la adrenalina, salí por la puerta principal con el corazón latiendo apresuradamente en mi pecho y los ojos muy abiertos, tratando de acostumbrarme a la oscuridad. De improviso, escuché en el corral de los puercos el sonido de una reja metálica cerrándose violentamente. Sin pensarlo, corrí a ese lugar solo para encontrar un espectáculo dantesco. Había en la entrada un charco de líquido rojo que corría en un hilillo, proveniente del interior del corral. Luego un cerdo estaba allí tirado a unos metros, otro en las mismas condiciones más allá y otro más al fondo. Mi mente estaba cegada por el enojo al ver esta barbarie. Salí del lugar para buscar al culpable de la infamia sin encontrar nada. A la mañana siguiente le conté a Matías lo sucedido. Él solo agachaba la cabeza sin pronunciar palabra. Acto seguido me pidió permiso para retirarse. Aturdido por la contrariedad, pensé que en mandar todo al carajo y le llamé a mi hermana Carmen desde mi celular. No tomé precauciones con mi argumento al relatar lo sucedido esa noche, por lo que ignoraba que Carmen me escuchaba en alta voz desde el aposento donde se encontraba mi padre. Escuché que mi padre gritaba enfurecido: al escuchar mi relato, decía: «Ese loco». Luego, después de serenarse con las súplicas de mi hermana para que se calmara, para que no le fuera a dar otro infarto, le dio indicaciones para que las comunicara. Pensé que el viejo estaba molesto conmigo y un orgullo que me hacía sentir herido en mi dignidad me hizo tomar la situación de un modo más personal y me dispuse a escuchar a Carmen. Luego caminé por el rancho, busqué un mecate
Me dirigí al corral de los chivos y até al macho más grande. Caminé unos 100 metros hasta un viejo pirul y allí amarré al, al, al macho. Luego volví a la casa. Había cumplido las indicaciones de mi padre al pie de la letra. Por la noche, armado con él, me aposté en el portal, agudizando mis sentidos para percibir cualquier cosa que se moviera en la oscuridad. Era preciso no delatar mi presencia, y me cubrí con una manta. Luego llegó la neblina al entrar la madrugada con el frío del rocío. Después escuché los balidos del chivo a lo lejos, que denotaban una gran inquietud del animal. Corrí con todo el esfuerzo que mis piernas podían hacer hasta llegar al pirul. Solo encontré un charco de líquido rojo en el lugar donde estaba el chivo. Y luego escuché un huizache que se sacudía en la oscuridad, donde pude percibir unos ojos verdes brillantes en un instante que me pareció eterno, pues el espacio se llenaba con el eco del sonido de una fiera que resoplaba y rugía levemente en señal de advertencia. Temblando levanté mi apuntando al lugar donde estaban los ojos, que desaparecieron lentamente entre la maleza. Regresé asustado a la casa y me encerré con la inquietud de sentir que el corazón se me salía y el cazador se había convertido en presa. Escuché a lo lejos del aullido de la noche anterior. Esta vez se escuchaba diferente. Era como si una fiera muy poderosa estuviera decretando que aquel era su territorio, como si a través de ese estrepitoso y agudo sonido estuviera retando a todos los elementos. Luego una ventisca levantó remolinos de viento que removían tierra y hierba a su paso, con una carcajada de un tono grave que parecía provenir del centro del tornado. Así pasó la noche. Me dormí por ratos para despertar súbitamente con la mirada de ojos verdes revelándose de modo instantáneo en mi mente. Amaneció sin más incidentes. Me parecía que todo aquello había sido una febril pesadilla. Me dirigí al pueblo para comprar víveres para los días siguientes. Pude notar la inquietud entre los pueblerinos al llegar a la tienda de don Meño. Escuché a una mujer del lugar contar espantada un suceso de la noche anterior. En la cañada que se encuentra a unos kilómetros del rancho encontraron un hallazgo macabro. Eran Luis y sus secuaces. Era tal lo que encontraron que fue difícil reconocer las partes que pertenecían a cada uno, mientras arrancados de una fuerza descomunal y todo regados por doquier. Era la plática del pueblo entero. El rostro de Luis describía una saña dirigida hacia él con especial dedicatoria. Con la mente hecha un mar de confusión y la única idea de marcharme enseguida de ese lugar, volví a la granja. De pronto, ya cerca de la propiedad, pude ver una silueta recortada a contraluz debajo del viejo pirul. Era Matías, que impasible levantaba la cabeza al momento que detuve la camioneta para preguntarle si necesitaba algo. Él solo llevó su mano al bolsillo de su pantalón de manta para sacar un pañuelo que me entregó, abriendo mi mano y luego cerrándola, empuñada a la vez, que dijo: «Para servirle, patroncito». Luego dio la vuelta y se marchó sin decir más palabras. Meditabundo me encontré en aquel pañuelo manchado por el color óxido y tieso, al parecer por ser añejo. Lo abrí lentamente para ver su contenido y sentir que mis ojos casi se salían de sus órbitas. Era un pedazo de piel, con el tatuaje de una lágrima negra. Volví a la casa y tomé mis cosas sin pensarlo. Regresé a Guadalajara y no paré hasta llegar a casa de Carmen. Al entrar vi al viejo sentado en un sillón de la sala.
Él me miró a los ojos que se encontraban húmedos de lágrimas contenidas. Se levantó y dio unos pasos hacia mí. Me abrazó con fuerza al tiempo que me decía al oído: perdóname, hijo mío. Estoy consciente de mi error. Me siento muy orgulloso de ti. Solo miré sus ojos y entendí que sus palabras eran sinceras. Los horrores de aquellas noches unieron a dos hombres por amor filial y una verdad que les comparto en este relato. Fin.